Vamos que la provincia de Córdoba ya abrió la convocatoria a voluntarios quienes hayan recibido la primera dosis en un plazo menor de 20 y máximo de 80 días para poder probar las vacunas. Y por eso, para contar un poco cómo es el estudio que puede combinar dosis de diferentes dosis, la investigadora del CONICET, Mariana Macioni, nos va a contar algunos de los detalles del ensayo que busca conocer la respuesta inmunológica del organismo para ver de mezclar ambas vacunas. ¿Cómo te va, Mariana? Un gusto saludarte acá desde Arriba Córdoba. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, lo primero es preguntarte cómo se hace el estudio y a todos nos nace preguntar si hay algún riesgo para los voluntarios, algún riesgo médico, inmunológico para quien dice yo quiero ir a probarme. No, sí, por supuesto, esa es la pregunta del millón, pero por supuesto que son estudios que ya se han hecho, estudios muy similares se han hecho en otras partes del mundo y básicamente la respuesta es que el riesgo es mínimo porque en general se pretende o se prevé que vaya a haber los mismos efectos adversos que uno tiene cuando se aplica una vacuna común, es decir, los efectos que ya conocemos, fiebre, mialgia, dolor en la zona de inyección, o sea, no se prevé que haya otros efectos mayores que esos. El estudio consiste en, por supuesto, tratar de estudiar la respuesta inmune en personas que han recibido una dosis de cualquiera de los tipos de vacunas que están circulando en el país, es decir, Sputnik, Astra o Sinopharm, y aplicar, por supuesto, la persona va a recibir de forma aleatoria otra de las vacunas, el componente de otra vacuna de una plataforma diferente. El estudio es abierto, es decir, que la persona va a conocer cuál es la segunda dosis que le van a aplicar y va, por supuesto, tener que firmar un consentimiento informado de que está de acuerdo con participar en el estudio. Es un estudio muy seguro en general, como les digo, en Europa ya se están haciendo este tipo de estudios desde febrero de este año, por supuesto utilizando las vacunas que se aplican allá, es decir, que no necesariamente son las mismas que se están aplicando acá en la Argentina. Entonces, básicamente es un estudio que se está coordinando a nivel nacional, en donde participan distintas jurisdicciones, como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, La Rioja, y bueno, se espera realmente tener resultados muy alentadores que van a facilitar todo el tema de la vacunación, porque no solamente va a tener la coyuntura de la escasez de alguna dosis en particular, sino que también va a servir a futuro, ¿no es cierto?, para facilitar el esquema de vacunación de todos. Cuando haya alguna escasez de alguna vacuna en particular, uno puede aplicar otra, teniendo efectos igualmente buenos o mejores, porque eso es una cosa importante. En algunos estudios se ha visto que la respuesta inmune es incluso mejor cuando la segunda dosis que se aplica es de una plataforma distinta a la primera dosis. Mariana, qué importante esto que nos contás, porque hay como dos contextos en los que este estudio nos puede traer respuestas. Por un lado, lo que vos decías al comienzo, ¿no? Hay faltantes de segundas dosis, eso complica el avance de la vacunación, complica la inmunización de rebaño, y saber que una segunda dosis de otra vacuna aumenta la protección nos permite avanzar. Pero por otro lado, también las nuevas variantes. Imaginamos que poder determinar qué combinaciones le pueden dar a una persona el mayor porcentaje de protección también nos ayuda a combatir estas nuevas variantes que nos acomodamos y nos vuelven a desacomodar, ¿no? Sí, tal cual. Sabemos por la experiencia en otros países que las personas que están completamente vacunadas, es decir, tienen sus 2 dosis, están en mejores condiciones para enfrentar toda esta aparición de nuevas variantes que están sucediendo. Así que, y otra cosa que quería decir es que el combinar plataformas vacunales diferentes no es algo nuevo, no es algo que haya sucedido únicamente
en el caso de COVID-19, sino que también se ha aplicado. Lo que pasa es que antes ni hablábamos de todas estas cosas, Claro. no estamos tan embebidos en esto, pero también se han utilizado plataformas vacunales distintas para vacunarnos contra el polio, por ejemplo, en algunos casos contra la gripe, contra otras enfermedades infecciosas. O sea que no es algo nuevo, lo que sí es importante tener evidencia científica, sobre todo el estudio habla de que la combinación de vacunas no debe ser inferior. Es decir, tenemos que tener una respuesta inmune igual o mejor al combinar plataformas vacunales comparado con los esquemas que se están aplicando y que ya están aprobados por ANMAT. Claro. Mariana, estamos en el proceso de inscripción de voluntarios. ¿Cuándo se comenzaría con el estudio y cuándo tendríamos los resultados? ¿De qué tiempos estamos hablando? Bueno, exactamente, creo que están pensando en la inscripción ya... Comienza hoy, claro. Se empezó a publicitarse. La idea es tener resultados al corto plazo. Yo calculo que alrededor de un mes, porque el estudio es bastante complejo, se pretende estudiar la inmunidad a distintos niveles. Por un lado, la respuesta inmune de anticuerpos, que se va a medir, la persona se va a inscribir en el estudio, tiene que tener una dosis de alguna de las vacunas, y a los 28 días se la va a volver a citar, se inscribe, tiene que tener una dosis en el momento de inscripción y que firme el consentimiento informado, etcétera. Ese sería el día 0 en donde le aplican la segunda dosis. Y a partir de la segunda dosis es que se lo va a volver a citar a los 28 días para volverle a extraer sangre y para ver cómo ha sido su respuesta inmune. Entonces, más o menos tendremos los resultados de acá, por lo menos después de los 28 días, o sea, claro, un mes y medio, porque ahí se pretende evaluar la respuesta inmune de anticuerpos, si esos anticuerpos son neutralizantes, y algo que pretendemos hacer desde nuestra facultad, desde la Facultad de Ciencias Químicas, del Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología, lo que queremos agregar es estudiar la inmunidad celular, que también es uno de los parámetros más importantes de la respuesta inmune, que muchas veces es dejado de lado porque tiene algún tipo dejado de lado en los estudios, porque lleva un poquito más de tiempo, necesita otra infraestructura, etcétera. Pero bueno, Mariana, te hago una consulta, porque entre los requisitos, la persona que se postula como voluntario no tiene que haber tenido coronavirus, pero esta es una enfermedad que en muchos casos se presenta sin síntomas. En el caso, por ejemplo, que un voluntario se coloque la vacuna, la combinación, y justo esté cursando la enfermedad, ¿qué pasa en ese caso? Y segundo que te quiero preguntar es si está previsto que se le haga al voluntario un test de antígeno o un PCR para saber si no está presentando alguna de las variantes y no tiene síntomas. No, en realidad hay dos... Quiero responder en dos planos tu pregunta. Bien. Por un lado, al voluntario no le pasa nada. O sea, él va a ser... si estás cursando síntomas, o sea, obviamente que si estás sintomático no puede acceder al estudio, pero si es asintomático se lo vacunará o seguirá, digamos, su rumbo. Pero en el estudio, cuando le saquemos sangre al día 0, se le va a evaluar en esa sangre, en esa muestra del día 0, si esa persona tuvo coronavirus o está cursando, sobre todo si tuvo coronavirus. Y en ese caso, lamentablemente esa muestra no va a poder participar del estudio, porque por ahí va a enmascarar algunos resultados. Esa persona ya va a tener anticuerpos de antes, entonces ya va a tener una inmunidad diferente al del resto de las personas. Entonces, eso, en la muestra 0, el día 0, cuando vaya y se saque sangre, ahí se va a evaluar si está cursando, por ejemplo, o si cursó asintomático coronavirus, y en ese caso esa muestra él se va a vacunar, pero no va a servir para el estudio en general, para sacar conclusiones. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que muy interesante la charla, sobre todo ir aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con lo que empieza a partir de hoy en Córdoba, que es la inscripción de voluntarios. Así que muchísimas gracias por tu contacto y te deseamos un buen martes, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, igualmente, un buen martes para todos. Mira, 7:37, qué lindo brindar. Por un